Todo lo que piensas y sientes te conecta con una realidad. Ya sea que pienses en fracaso o en éxito, en abundancia o en escasez, en la felicidad o en la tristeza, en una vida plena o limitada. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video vamos a hablar sobre una dimensión en la que el dinero, además de ser infinito, está siempre a tu disposición. Esta dimensión reside dentro de ti y puedes tener acceso a ella tan pronto descubres su existencia. Si te interesa, quédate hasta el final de este video. Un saludo para todos. En el universo, todo vibra, desde las partículas más diminutas hasta las estrellas más lejanas. Cada elemento emite una frecuencia única, y tú, como ser humano, junto a tus pensamientos y emociones, no son la excepción. Tus pensamientos, emociones y creencias generan una vibración particular que resuena con experiencias y personas similares a esa misma vibración. En dicho sentido, cada vibración y frecuencia pueden ser consideradas como llaves que desbloquean el acceso a posibilidades y dimensiones infinitas. La abundancia es una dimensión mental y emocional que nos hace vibrar en la misma frecuencia de experiencias y personas maravillosas con las cuales eventualmente nos encontraremos cara a cara y somos bendecidos a nivel espiritual y material. No se trata de un destino, sino de un viaje que no tiene fin, en el que depende de nosotros aprender o darnos cuenta de su presencia y flujo constante en cada área de nuestra vida. En dicho proceso, entramos en una especie de diálogo en el que aprendemos a expresar con claridad los anhelos de nuestro corazón y luego nos toca asumir el rol de oyentes para escuchar la respuesta del universo. Necesitamos mantenernos conectados y en sintonía por medio de nuestros pensamientos y las emociones correctas. No debemos fluctuar, sino mantenernos firmes, mantener la fe, la certeza. Para sintonizar la abundancia en favor de lo que deseamos, es fundamental mantener una vibración positiva. Esto significa cultivar los pensamientos y emociones que resuenen con la frecuencia de la prosperidad, el bienestar, la gratitud y la plenitud. Debes tener presente que cada pensamiento es como un portal hacia una dimensión. Se está sugiriendo que nuestros pensamientos pueden abrirnos o conectar con diferentes realidades o experiencias. Al pensar en dinero con un enfoque claro, sólido, constante y sin afán alguno o resistencia, es decir, tener una comprensión precisa sobre los objetivos financieros, tener convicciones firmes sobre cómo alcanzar esos objetivos y mantener ese enfoque a lo largo del tiempo, además de sentir gratitud y la plenitud hacia él, te conectas automáticamente con la frecuencia del dinero de una forma positiva y activa, y tu cerebro asume que eso es lo que quieres para tu vida, entrando en un estado vibratorio que empieza a rastrear y a atraer las experiencias que resuenan con los elementos con los que te conectas en la dimensión de tu mente. Y es aquí donde recuerdo la siguiente frase: a ti te toca definir el qué, y deja que el universo te muestre el cómo.
Si pusiste tu intención en tus cuentas bancarias, imaginándolas llenas de grandes cantidades de dinero, sin siquiera preocuparse por el cómo lo conseguirás, no sería de extrañar que la vida te sorprenda con toda clase de oportunidades, brindándote la libertad de escoger lo que mejor te conduzca hacia esa realización que proyectas dentro de ti. De la misma forma, si te concentras en ganar la lotería, es posible que notes que cada billete o cada intento en el que participas en sorteos parece acercarse más y más al premio que deseas conseguir. Puedes empezar a obtener recompensas graduales que te harán saber que tus pasos están en el terreno de la suerte, suerte que en sí misma también parte de la dimensión de la abundancia y la coherencia que emites sobre lo que quieres. Hazlo sin afán, pero manteniendo la intención. Si enfocas tus energías en pensamientos en los que te visualizas a ti mismo, feliz, libre de preocupaciones y con la capacidad de tener una vida llena de estabilidad en todos los ámbitos, entonces la estructura de tu vida se irá modificando gradualmente hasta permitirte gozar de dicha estabilidad y abundancia. No tienes ni siquiera que sentir ansiedad acerca del cómo, porque incluso si no estás seguro de cómo lograrás las cosas, el solo hecho de saber que puedes lograrlas y de que tendrás éxito hará que se presenten las herramientas necesarias en tu camino. Es crucial tener en cuenta que un solo pensamiento negativo, ya sea de duda, miedo, incertidumbre o incredulidad, puede tener un impacto notable en tus resultados. Por ello, es fundamental cultivar sobre todo la certeza de nuestros objetivos, es decir, de que podemos lograrlos, mantenernos firmemente convencidos de su viabilidad. Llegar al punto de vivir desde esa certeza implica tener la plena seguridad de que nuestros deseos se materializarán. No sabes cuándo ni cómo, pero sabes que sucederá. Básicamente, vivimos pensando el 95% del tiempo y solo el 5% de nuestro tiempo estamos presentes o conscientes. Supongamos que cada pensamiento es como una habitación de un gran hotel en el que nos hospedamos al dedicar nuestra atención en él. Este hotel es nuestra propia mente y nosotros tenemos el poder de administrar todas las habitaciones, la limpieza, el orden y el servicio. El tiempo que pasemos en cada habitación moldeará o determinará las condiciones en las que vivimos. Los pensamientos relacionados con la abundancia, la prosperidad y el bienestar general son una habitación muy especial que puede garantizarnos una gran calidad de vida. Pero incluso al establecernos en ese estado mental, si tenemos pensamientos y emociones negativos operando en segundo plano a un nivel subconsciente, todavía será un desafío alcanzar la armonía que deseamos. Por ello, además de entrar en la dimensión de la abundancia por medio de un estado mental y emocional positivo, debemos de tomar medidas en paralelo sobre todos los aspectos que pueden irrumpir en nuestro bienestar y sacarnos de dicho estado. Las creencias limitantes y de pobreza te transportan a una dimensión completamente diferente. Tan pronto como logran desenfocarte, desvían tu atención hacia la idea de la necesidad y la escasez o el consumismo.
Si esto ocurre, debes contrarrestar el efecto inmediatamente, volviendo a concentrar tu atención y energías en pensamientos de abundancia, visualizándote como alguien que es rico, sin importar tus condiciones actuales y todo lo que sugieran esos pensamientos negativos. En cierto punto, esos pensamientos y emociones negativas se habrán debilitado debido a que no les habrás dado más importancia y solo te habrás enfocado conscientemente en la prosperidad. En ese mismo sentido, tu vida se irá redefiniendo sin marcha atrás, en base al nuevo tipo de mentalidad en el que has decidido vivir. Debes lograr que entre tus pensamientos haya armonía, como un director que guía a una orquesta. Debes alinear tus pensamientos asegurándote de que toquen al unísono, en lugar de chocar entre sí. Los conflictos entre nuestros pensamientos y emociones solo estresan nuestra capacidad de atención y tarde o temprano una parte del conflicto siempre gana. Esa es la razón por la cual algunas personas, al sentir que no tienen el control de sus vidas o que no pueden hacer nada en relación a ella, se rinden. Sin embargo, siempre hemos tenido el control total, solo que no lo sabíamos o no sabíamos cómo usarlo. Y podemos hacer uso de ese control y poder en todo momento para restablecer el orden. Tienes el poder y el control de vivir la vida que deseas, de rebosar de alegría y de abundancia, de prosperar en tus negocios, de tener una óptima salud con la cual disfrutar todas las bendiciones que esperas con los brazos abiertos cada día y la capacidad de prosperar en todo sentido. Pero debes de observar en dónde estás viviendo, en qué clase de pensamiento reposa tu ser, si descansas en el lecho de la confianza, porque sabes que nunca te faltará nada, o como prisioneros detrás de una celda mental, encerrados en pensamientos limitantes. Tomar responsabilidad de lo que piensas y sientes es solo una parte del proceso. También debes cuidar lo que dices y la actitud que tienes en la vida, tus acciones. Mientras la abundancia te dice, ya lo tienes todo, la rebeldía de tus pensamientos acostumbrados a juzgar y validar el mundo desde una perspectiva negativa dirá a modo de queja, no es verdad, aún no lo puedes ver. Y asumirlo de esa manera mantendrá la vida de las personas estancada en el mismo lugar donde se encuentran. Lo importante es recordar que tú puedes decidir en qué tipos de pensamientos creer y alimentar, y por tanto, en qué estado o dimensión mental entrar. Todo lo que piensas y sientes te conecta con una realidad. Ya sea que pienses en fracaso o en éxito, en abundancia o escasez, en la felicidad o en la tristeza, en una vida plena o ilimitada, cada cosa que piensas y sientes se convierte en un programa dentro de tu sistema interno que ejecuta una serie de instrucciones específicas. Exactamente, eso que crees es lo que finalmente verás manifestado en tu vida. La forma en la que reaccionas ante los eventos externos dará testimonio del tipo de condicionamiento interno que tienes a nivel de creencias. Si crees que el dinero es fácil de conseguir y que la vida permite que fluya hacia ti de manera que puedas vivir sin ningún tipo de necesidad o preocupación, eso no solo se convertirá en tu realidad, sino que se reflejará en tu actitud. Pero evidentemente, por creencias,
nos referimos a un sistema de pensamientos que ha sido interiorizado en lo profundo del ser y asumido como verdad. No nos referimos a un pensamiento superficial y vago que no da pruebas de nada. Alguien que sabe que no tiene nada de qué preocuparse en relación a su economía, no se irrita ni se perturba ante ninguna adversidad momentánea de la vida, no se queja de los precios de los productos en el supermercado, ni de la política o de la economía del país, y esa actitud y disposición mental le mantendrá conectado a una sólida fuente de riqueza que creará vías en su vida para que siempre tenga dinero y oportunidad de generar más. Entonces, así como accedemos a nuestras realidades por medio de nuestros pensamientos, emociones y palabras, también damos acceso a dichas realidades a nuestra vida por medio de la conexión que establecemos. Tú puedes acceder a la realidad de abundancia y vivir en abundancia, o a la realidad de las dificultades y vivir en constantes dificultades. Elegir entre una cosa y la otra no es difícil. Lo único que hay que hacer es aprender a dirigir nuestra atención únicamente al tipo de mentalidad que es positiva y edificante, y trabajar con diligencia en reprogramar nuestras creencias, de modo que sea natural en nosotros pensar como personas prósperas y exitosas sin que haya ningún conflicto a nivel subconsciente. Con amor, gratitud y perseverancia, enfocados en el estado de bienestar deseado, podemos hacer que la vida en nuestros pensamientos sea tan maravillosa como en nuestra realidad material. ¿En qué tipo de pensamientos te encuentras pensando frecuentemente? Piensa hoy como alguien afortunado, con suerte y viviendo una vida plena y abundante, y da lugar a que dicha realidad se encuentre contigo. Comunícate con el dinero, visualízalo sin ningún tipo de restricciones o barreras dentro de tu mente. Siéntelo como infinito y actuando como un mecanismo de bendición y crecimiento constante. Imagínalo como si fuera tu mejor amigo. Relaciónalo con algo positivo en tu vida y su lealtad te acompañará. Déjame saber qué piensas de este tema en los comentarios. Un saludo para todos.